Bueno, sí, como te venía diciendo en el episodio anterior, ya es difícil hacer un cierre con cualquier persona, situación o vínculo en la vida de las personas. Bueno, imagínate cómo será cuando toca hacer esto con papá, mamá o ambos, cuando se viene de una familia donde se han sufrido muchas heridas, muchos abusos, negligencias, maltratos que han generado tantos sentimientos encontrados y sobre todo tanta culpa, pero que en este proceso de reparación del daño, pues hay que llegar también al cierre, al final. Y este proceso de confrontación con alguno de los padres pues genera mucha angustia aun cuando se lleva a cabo toda una preparación dentro del proceso terapéutico. Mi paciente estaba, por supuesto, muy feliz, pero en el fondo, aunque no me lo había dicho, definitivamente estaba muy asustada porque como ella, todo el mundo cree que llegar hasta este punto va a generar una explosión nuclear, una hecatombe, y va a venir un desastre después de que la persona diga su verdad. Pero en el fondo, la parte buena de este asunto es que una vez que se llega hasta esta parte del proceso de transformación, estés en terapia o no, y logras hacer este cierre, este desapego, esta individuación definitiva de la familia, pues va a ser mucho más fácil hacer cualquier cierre, despedida y soltar y dejar atrás cualquier cosa que ya no necesites para poder entonces sentirte feliz, plena, tranquila y seguir avanzando en tu vida. Ahora bien, en el caso de mi paciente, claro, para ella fue un éxito total. Sin embargo, en realidad ella no llegó hasta el cierre definitivo, lo que nos podemos llamar en este proceso de sanación personal, la confrontación final. Y de eso es que te quiero hablar precisamente en este episodio porque llegar hasta este punto con un padre o con una madre es sumamente importante y es definitivamente el paso final antes de llegar a ser de verdad una persona adulta sana. Sobre todo cuando tienen historias como las que te decía de mucho maltrato, sufrimiento y abusos a lo largo de la vida, que empiezan en la infancia, pero que inclusive se pueden extender hasta la vida adulta. Entonces, así como mi paciente del episodio anterior estaba renuente o no se entiende para qué llegar hasta esto, bueno, en el caso de la familia, cuando yo les doy un spoiler alert a mis pacientes de hacia dónde va a ir el proceso, cómo sería ese final después de haber pasado por toda una serie de fases durante la terapia, también surge la duda de, wow, hay que llegar a eso. Por supuesto, en un principio la gente no va a entender ni se va a imaginar siquiera llegar hasta ese punto. Pero yo soy de las que me gusta explicar de qué va el proceso terapéutico, no solamente para que la gente se sienta segura de en qué se está metiendo, sino que comprenda que aunque va a ser un proceso quizás un tanto doloroso en ciertos momentos, es necesario llegar hasta ese punto. Entonces, ¿por qué la gente de pronto siente que llegar hasta esa fase con la familia puede ser algo desagradable? Es porque, como te dije también en el episodio anterior, el verse en esa posición, en ese momento, pues genera mucha angustia y por lo tanto no se sienten capaces. Pero cuando ya la gente ha avanzado y entiende la necesidad, no solamente desde el proceso terapéutico, es que el cuerpo y el alma lo piden, ¿verdad? Por supuesto, la gran pregunta siempre va a ser ¿y qué va a pasar con el otro? Y es que aquí tengo que hacerte una aclaratoria importante sobre los cierres. El cierre, la despedida, el decir adiós o el decir hasta aquí es un proceso unipersonal. No tiene que ver con el otro. Hay alguien que decide cerrar por su salud mental, pero
no es responsable de lo que ocurre con la otra persona. Así que aunque se necesita este intercambio con otras partes o con otras personas, la verdad es que el cierre es un proceso psicológico individual. Y cuando la gente está lista, ese es su cierre. Si el otro se quedó abierto, si se quedó mortificado, si no le gustó lo que escuchó, eso es otro tema y ya no es responsabilidad de la persona que está cerrando. Cierras tú porque es tu necesidad, por tu paz mental, dices hasta aquí y simplemente haces esta comunicación que yo generalmente siempre recomiendo que se haga con la gente en vida. No es que no se pueda hacer cuando ya ha fallecido la madre o el padre o la persona con la que tenía un tema pendiente. Claro está que esto es prácticamente el final del proceso. ¿Sí? No se hace ni al principio ni en el medio, que por eso muchas veces la gente siente en algún momento la necesidad como de empezar a soltar cosas, pero es que no, esto es ya prácticamente al final y requiere una gran preparación, requiere una serie de tareas que son las que te voy a explicar en este episodio y unos requisitos que son indispensables para, llegado el momento, hacer este cierre de forma exitosa. A veces la persona lo pregunta en la consulta el para qué hacer este tipo de confrontación con los padres. Otras veces no, pero siempre se preguntan internamente qué sentido tendría eso. Porque además en el imaginario colectivo la gente cree que esto es como una especie de venganza o es como generar un daño o el para qué vamos a hablar de eso, para qué voy a decir lo que me pasó si eso ya es el pasado. Y no, la verdad es que esto tiene muchos beneficios y tiene unas razones terapéuticamente muy válidas para poder hacer el empoderamiento personal o esa individuación y crecer y convertirse, digamos, en toda su extensión de la palabra, en una persona adulta. Una de las primeras cosas que pasa cuando empezamos a tratar y ver a los padres desde otra perspectiva, como quien dice, bajarlos del pedestal y trabajar con ellos o tratar con ellos como personas iguales, ¿verdad? Adultas y adultos. Entonces hay un equilibrio en el poder y esto es necesario para que de verdad se dé el empoderamiento, porque el enfrentarse a estas figuras de autoridad que han tenido tanto peso, tanto impacto y de hecho tanto poder y control sobre mis pacientes o cualquier persona que esté en terapia trabajando relaciones disfuncionales con los padres, es porque es necesario sentirse que somos iguales, que sentirse que todos somos personas en esa interacción, que nadie vale más que el otro o que unos valen más que el otro o que el otro va a tener siempre más poder que yo. Y justamente esa sensación de empoderamiento significa que con cualquier ser humano nosotros podemos tener este tipo de conversaciones, límites, confrontaciones, cierres para la salud mental y para que las relaciones funcionen diferente. Entonces es como terminar aceptando algo muy, muy importante en términos de salud mental. Y es que antes de ser hija, antes de ser hijo, cada individuo es un ser humano. Y eso está por encima de todo lo demás. Y todo ser humano va a querer sentirse y es merecedora de respeto, de un trato digno y de ser valorada por la persona que se es, no por la condición de hijo, hija, hermana, padre, abuelito. No, es porque todo ser humano es digno de verse y sentirse de esa forma. Así que yo creo que eso es algo muy, muy importante de resolver en terapia. La otra razón del para qué hacer este cierre con papá o mamá o ambos es porque en algún punto
todo lo vivido, lo que la gente recuerda, todas esas heridas emocionales que han generado tantas consecuencias en la vida del individuo, requieren y necesitan ser validadas. Se hace imprescindible en algún punto decir tu verdad, porque tu verdad vale, tu experiencia vale, tus sentimientos valen. Por lo tanto, se hace imprescindible en algún punto la necesidad de decir la verdad propia. Le gusta o no a las personas que lo estén escuchando, pero es tu verdad, es mi verdad. Y si yo no le doy la importancia, la relevancia que tiene, pues nadie se la va a dar. Entonces, esto es un elemento importante del para qué hacemos este cierre. Y esto, evidentemente, forma parte del proceso de autovaloración y autorreconocimiento que se necesita trabajar en terapia. La otra razón del para qué hacer esto, que ya te lo he comentado en otros episodios, es para la propia persona que está en este proceso terminar de aceptar que los padres no van a cambiar, que lo que yo como individuo, como paciente, tengo el poder de modificar es la relación que voy a tener con ellos de ese momento en lo sucesivo. Pero ya en este punto la gente ha soltado la ilusión, el anhelo de tener unos padres diferentes. Todo lo contrario, ya se está en un proceso de aceptación de quiénes son estas personas que son papá y mamá. Pero eso no significa que yo tenga que seguir soportando maltratos o vejaciones o humillaciones. Por lo tanto, una de las razones y de las motivaciones más importantes para hacer este cierre es que yo soy la que decide cómo quiero ser tratada. Tengo que comunicarlo y por lo tanto, en esta confrontación yo dejo claro qué es lo que quiero y espero de mi papá, de mi mamá en adelante, y esto cambia completamente la dinámica de la relación. Pero no cambia a los papás, ellos van a seguir siendo las personas que son. Y aunque esto no pareciera algo relevante, créeme que de aquí en adelante la relación con los padres va a ser totalmente distinta, inclusive puede ser muchísimo mejor. No ocurre de esa forma en todos los casos, pero en la mayoría, increíblemente, las relaciones se vuelven mucho más sanas y se puede tener un papá o una mamá diferente en la adultez. Y esto es demasiado positivo, llena demasiado el corazón de la gente, porque aunque sea de esta forma en el presente, se tiene un papá y una mamá que te respeta. Y por último, pero no por ello menos importante, y es más, yo hasta creo que lo pondría de número 1, es que en la medida en que los seres humanos entregamos la responsabilidad a quien corresponde, pues dejamos de repetir historias. En el caso de las historias de familias disfuncionales y de mucho maltrato, lo que se está entregando a papá y a mamá es la responsabilidad del daño sufrido en la infancia. Y eso es responsabilidad de ellos, no es la responsabilidad de un niño o de una niña. Entonces, aquello que nosotros no devolvemos, en este caso la responsabilidad del daño sufrido, se nos va a seguir presentando en el camino tantas veces hasta que lo resolvamos. Si recuerdas en el episodio de la pareja, en el 42 y en el 43, y cómo funciona el inconsciente, esto también es así. Por supuesto, para las relaciones con los padres, que es de donde viene gran parte de nuestros problemas. Entonces, una vez que se cierra esto, de alguna manera estamos cortando con una historia de daño transgeneracional, porque generalmente esto viene de generaciones anteriores. Y cuando la persona está haciendo terapia, no lo sabe, pero una de sus misiones más importantes es parar, terminar con daño, con violencia, con historias de dolor, y esa es su tarea dentro del sistema familiar.
porque si no, esto se va a seguir repitiendo. Y aunque la gente diga, no, yo no voy a ser como mi mamá, no, yo no voy a ser como mi papá, no, yo no voy a ser como ellos, yo lo voy a hacer diferente. No, es difícil no repetir la historia porque hay muchos procesos aquí de forma inconsciente que necesitan ser desvelados para cerrar, ¿ok? Entonces esto para mí es una de las razones más importantes, viendo cómo el daño va pasando de generación en generación, y además eso ya está más que estudiado inclusive por la psicología, que en algún punto, en alguna generación, hay que pararlo para que las siguientes de verdad no lo repitan, no lo tengan que sufrir. Así que yo creo que esto es una razón de mucho peso para cerrar con papá y mamá si fuese necesario. Y bueno, como siempre te digo, los temas de familia suelen ser muy movilizadores, son demasiado dolorosos, pero es necesario empezar a hurgar, revisar y llamar las cosas por su nombre. Así que te invito a que pases por mi página web, laculpaestuya.com, y revises allí cualquiera de las 200 audioayudas que tienen que ver con este tema familiar del que te estoy hablando, de la violencia, de las relaciones interpersonales dentro de la familia, además de que tienes allí el servicio de psicoterapia online y tienes los libros en digital que también te ayudan a seguir aprendiendo sobre temas de psicología, y por supuesto las tarjetas de regalo para psicoterapia online que puedes regalar o pedir que te regalen. No olvides suscribirte por allá y también por aquí en YouTube, en este canal, en mi podcast Lo dijo mi paciente. Y para que esta información llegue a muchas más personas, recuerda darle like. Pudiésemos decir que hay unos requisitos mínimos para tener un cierre exitoso con la madre o con el padre. Y son 4, muy importantes, pero bastante complejos. De hecho, de eso se trata en gran parte de la terapia, porque es toda una preparación para llegar hasta este punto con conciencia y que de verdad sea un cierre definitivo para tanto dolor y sufrimiento. El primer requisito es sentirse lo suficientemente fuerte para enfrentarse a los padres, lo cual no es una tarea que se logra en 2 meses. Esa sensación de fortaleza es determinante, y de hecho, cuando la gente dice, ok, ya estoy lista, ya quiero, entonces empezamos a hacer el proceso de preparación de esa conversación específica. Y no solamente porque el momento en sí mismo, bueno, genera tensión y angustia. La gente, ay, no es que va feliz, todo lo contrario. Va un poco con incertidumbre, porque de hecho la fortaleza se necesita para enfrentar la respuesta o las respuestas que van a venir una vez que la persona hable. ¿Ok? Entonces, estos escenarios posibles que vislumbramos dependiendo de la historia familiar, la personalidad o el estilo comunicacional de papá o mamá, pues entonces da como para establecer varios escenarios, ¿verdad? Y si hace esto, y si no hace esto, y si digo, y si dice esto, y si me deja así, y si me deja asado. Bueno, no lo podemos manejar todos, pero hay como una posible respuesta ante la reacción de papá y mamá, que la verdad y honestamente casi nunca es lo que la gente se imagina. Entonces eso también es un aspecto positivo, pero es importante estar preparadas o preparados, porque de verdad yo tampoco pierdo mi capacidad de asombro muchas veces con lo que viene. No tengo una bolita mágica, hablamos de probabilidades, pero en algunas ocasiones no dejo de sorprenderme de la respuesta de los padres y de las madres. El otro requisito importante es tener una buena red de apoyo que va a estar ahí, que debe estar allí para ti antes y después del cierre. Antes, porque de verdad es importante y la gente lo tiene que hablar, pero necesita recibir aceptación sin juicios de lo que se tiene planeado hacer y las razones por las cuales se va a hacer. No sirve gente que diga, es que es tu madre, es tu padre, que es el único que tienes, acéptalos y ya.
no, esa gente no te sirve, ¿ok? No es un buen apoyo. Tampoco es un buen apoyo la gente que dice, pero es que ha hecho tanto por ti, pero es que casi que eres malagradecida, malagradecido, porque hay que comprender a los padres. No, ese tampoco es el tipo de apoyo que se necesita en estos momentos. Yo generalmente siempre chequeo que haya alguna persona de la familia o muy cercana a la familia, generalmente los amigos y amigas de la infancia, de la juventud, conocen a la familia de la persona y esto ayuda muchísimo porque, bueno, están desde afuera viendo y saben y entienden que es legítimo todo lo que se va a hacer con respecto al cierre, así que ellos son una buena red de apoyo, pero en esencia sería cualquier persona que respete tu decisión de querer hacer este cierre sin juzgar las razones o las motivaciones por las cuales se van a hacer. Y las razones y las motivaciones siempre van a ser terapéuticamente para cerrar de forma sana una relación de daño, de dolor y de sufrimiento con los padres. El tercer requisito es haber escrito y o ensayado lo que se va a decir y lo que la persona que va a confrontarse va a responder o cómo va a responder ante las posibles reacciones. Y de hecho este es un paso sumamente importante. A veces la gente necesita escribirlo, dejarlo por escrito. En realidad es un proceso de preparación de esa información porque en la vida de la gente pasaron muchas cosas, así que no puedes hacer casi que una revisión, bueno, desde el día en que nací hasta ahorita. No. Pasaron muchas cosas, pero muchas de ellas son repetitivas o giran en torno a varios temas, pocos temas importantes. Entonces yo, por ejemplo, les ayudo a que vayan escribiendo todo, primero sin filtro, y después esa información se va depurando, se va acomodando para que sea lo más asertiva. Y por lo general la gente empieza diciendo es que tú hiciste, tú me dijiste, tú me hacías, tú. Ajá, no. Esto tiene que ser muy asertivo. Y la información va a quedar entonces encuadrada en cómo yo me sentí, cómo yo lo viví, cómo a mí me dolió, cómo esto me afectó a mí. Pues toda esta información que va saliendo se va depurando, modificando hasta que quede algo bastante breve, conciso y directo, porque esto no es una conversación que va a durar 1 hora. Esto es algo muy puntual como cualquier cierre, muy directo, muy preciso y muy corto en el tiempo para que podamos entonces realmente ir a lo verdaderamente relevante dentro de la historia de la persona. Y dentro del consultorio, pues muchas veces tenemos que ensayar reacciones, respuestas, actitudes ante las posibles reacciones de papá o mamá. Y por último, un requisito básico es que en ese momento ya la persona que va a confrontarse con su mamá o con su papá tiene que haberse dejado de sentir culpable desde hace rato. Es decir, tiene que dejar de sentirse y decir que es la responsable de lo que le pasó. Entonces, este para mí sería el requisito más importante. Si no tiene el acompañamiento terapéutico y no ha hecho la carta, no ha hecho el ensayo, pues no es tan necesario. Al final la gente va a decir su verdad, pero ese momento es cuando ya la persona comprendió con todo su ser que no es la responsable de las experiencias adversas, dolorosas e hirientes que vivió en su infancia. 4 cositas nada más. Por supuesto, yo estoy haciendo aquí una revisión rapidísima y lo más esquemática posible, pero esto realmente es un proceso complejo y que lleva su tiempo. Pero te estoy adelantando por si acaso necesitas en algún momento hacer esto o surge la necesidad de hacerlo. Bueno, tener en cuenta cómo sería ese día en particular, el día D, vamos a llamarlo así, ¿verdad? Como el día de la invasión en Normandía. El día D es un día en el cual tú o la persona que va a hacer la confrontación está lista, ya quiere decir lo que va a decir
Y generalmente yo recomiendo que no dé tanto preámbulo. Me avise porque ya tú sabes que cuando el ser humano escucha la frase tenemos que hablar, ¿ok? Sabe que lo que viene no va a ser muy agradable. Pero sí es importante que en ese encuentro, que en esa reunión, queden muy claras las pautas de cuál va a ser el objetivo de esa conversación. Por supuesto, una de las cosas más importantes de las condiciones en que esto se hace el día de hoy es que hasta donde sea posible sea cara a cara. No por teléfono, no por chat, no por correo electrónico. El correo electrónico lo dejo para la gente cuando no quiere escuchar y no quiere saber lo que la persona, ¿verdad?, tiene que decir. Entonces, en ese caso, y por eso te decía, el cierre es unipersonal. Bueno, tú estás bien, no me quieres escuchar, no importa, pero yo te voy a hacer llegar mi cierre y te lo dejo allí para que tú decidas qué haces con eso. Pero hasta donde sea posible, es importante que esto sea presencial, viéndose a los ojos, de manera tal que el discurso, el cuerpo, el tono emocional tengan coherencia para que de verdad sea un cierre definitivo, inequívoco y que indica que no hay vuelta atrás en la relación. Te voy a dar un ejemplo de cómo sería el inicio de esta conversación que te va a servir además para cualquier cierre. ¿Ok? Sería algo así como esto. Bueno, yo quiero conversar contigo porque te quiero decir algo que me gustaría que escucharas hasta el final sin interrumpirme. Esto es muy importante para mí y necesito que me escuches. Si estás dispuesta, entonces cuando yo termine, tú me vas a poder dar tu respuesta. Entonces, lo que te quiero decir es que eso que se va a leer, si está escrito, que es bien válido que la gente lo lleve, ¿verdad? Escrito, ya súper depurado, o que va a decir verbalmente, porque está clarísimo en lo que va a decir, tiene 4 elementos importantes para decir esto es un cierre definitivo. Voy a decir, esto fue lo que me hiciste, así fue como yo me sentí, así es como aquello afectó a mi vida y lo que quiero de ti en lo sucesivo es, pero simultáneamente es bastante probable que venga de parte de otros miembros de la familia, porque se dan alianzas entre diferentes miembros de la familia, pero también puede venir si es una familia sumamente enferma, conflictiva. Ya sabes que se pueden hacer alianzas entre varios miembros de la familia. Es que van a venir probablemente los reclamos, los ataques por parte de hermanas, tíos, abuelos, etc. ¿Por qué dijiste eso? ¿Para qué vienes tú a hablar de eso? ¿Qué necesidad tenías tú de decir eso? Ese tipo de respuestas se pueden esperar, sobre todo en las familias que son mucho más problemáticas o caóticas. Por eso es que hay que estar preparado para eso. Y con el paso de los días puede que vengan algunos cambios importantes, como por ejemplo que se acaben algunas relaciones, que la otra parte haya decidido que no va a ser lo que tú estás pidiendo o no te van a dar lo que tú estás pidiendo en términos de respeto o de un trato respetuoso. Y eso va a significar probablemente tener que cortar o sacrificar ciertas relaciones y dejarlas atrás. En conclusión, como se habrá entendido, y espero que así haya sido, esta es la fase culminante del proceso de individuación. Este cierre con la madre, con el padre, es el último paso antes de que la persona realmente se entregue plenamente a vivir su vida como persona adulta, consciente y responsable de su propia existencia. Por otra parte, quiero que sepas que una confrontación como esta jamás va a salir mal, porque aunque tú no logres el objetivo o los objetivos que te he mencionado, siempre, nada más el hecho de atreverte a decir tu verdad y a estar dispuesta a entregar esa responsabilidad a quien corresponde, ya es ganancia, porque te atreviste,
porque fue tu decisión sabiendo que es lo mejor para ti. Por eso es que te digo que el cierre es para ti, no es para todos los involucrados en esta conversación. El cierre, la confrontación final es para ti y para sentirte en paz contigo y de verdad hablar de salud mental. Y además, como te lo dije hace un ratito, el nivel de conciencia y la tranquilidad que da cerrar, poner un hasta aquí con un daño transgeneracional y haber cumplido con esta misión, aunque no es la intención inicial cuando se hace terapia, créeme que es un éxito muy importante y muy trascendental porque te da paz, tranquilidad y orden a ti y a las generaciones que vienen. Si entonces consideras que tú eres una persona candidata para hacer un cierre de esta naturaleza, pues no olvides pedir ayuda profesional con psicólogas y psicólogos formados en el área de trauma y de violencia intrafamiliar. Esto sí quiero que lo entiendas, que es muy importante porque es un proceso largo, doloroso y de muchas tareas, muchas cosas, muchas habilidades que se necesitan para llegar hasta este punto. Si aún no estás lista, no estás listo, como ya sabes al momento de hacer cierre, recuerda que puedes pasar por mi página web, laculpaestuya.com, y escuchar las audioayudas, buscar los libros, buscar terapia online o comprar o pedir que te regale tu tarjeta de regalo para tener psicoterapia online. Nos vemos en el próximo episodio de Lo dijo mi paciente podcast.